Buenas tardes, queridos oyentes. Esta tarde tenemos el honor de contar con el general de brigada, héroe de Malvinas, Carlos María Marturet, que es licenciado en Estrategia y Organización, miembro del número y secretario académico del Instituto Nacional Belgraniano y del Instituto Argentino de Historia Militar. Gracias, general Marturet, por venirse hasta acá, hasta la radio, hasta Ay Patria Mía, que es el nombre que le hemos puesto a este espacio radial, no para lamentarnos, sino para darle un impulso bienhechor a la memoria de Manuel Belgrano, y hoy nos toca un tema más que relevante, y vamos a tomar todo el tiempo de la hora, o sea, 60 minutos para hablar. Y va a hablar más el general, que, perdón que lo llame general, ya sé que usted es retirado, pero bueno, le corresponde, ¿no? Y además a nosotros los civiles y laicos nos gusta elevar a donde corresponde a quienes han hecho la carrera militar, como el general Belgrano. Bueno, en el caso de Belgrano no hizo la carrera militar, pero era, al fin, hay algunos historiadores que sí dicen, no, es como si hubiera sido un general, ¿no es cierto? Porque hizo todos los pasos en general. Absolutamente. Bueno, volviendo a nuestro tema, el general Marturet nos va a hablar sobre las banderas de Belgrano. En nuestro sitio, que es un WhatsApp de circulación entre nuestros socios, hemos distribuido una resumen que me pasó Carlos Marturet, sobre un resumen sobre las banderas de Belgrano. Bueno, acá hice una copia, pero la primera bandera, usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a los oyentes, a todos los amigos belgranianos, a nuestros familiares que nos están mirando. Gracias por la invitación, Eduardo, nuevamente. A vos. Sí, gracias a usted. Sí. El tema de hoy son las banderas revolucionarias de Belgrano, porque Belgrano vamos a tomar la parte a partir de 1810, cuando Belgrano crea la bandera, o crea las banderas, porque anteriormente durante el consulado también crea otras banderas. Sí. Y crea también los sellos del consulado, que después se entregan como premios, o sea que tiene una tarea simbólica muy importante. Y hay que entender que la bandera en ese momento representaba, como lo es hoy, un proyecto, una idea material y espiritual. Es una unidad de destino en lo material y lo espiritual. Era tan importante como eso. Sí. O sea que representar simbólicamente una idea que estaban haciendo, porque no sabíamos qué era. De pronto, en mayo de 1810, lo que era el virreinato estaba todavía todo difuso, había una revolución, esa revolución fue rechazada por todas las provincias que constituían el exvirreinato, lo rechazó Montevideo, lo rechazó Paraguay, lo rechazó Córdoba, lo rechazó el Alto Perú, es decir que lo único que estaba en ciernes y sosteniéndose a duras penas era el gobierno de Buenos Aires. Sí. Entonces, en ese contexto es cuando la Junta, con muy buen criterio, deciden el envío de expediciones militares para apoyar la elección de los diputados para que vengan a integrar esta Junta en Buenos Aires, ¿no? Y ahí es cuando van a hacer una primera bandera revolucionaria, que es la bandera de la expedición al Paraguay. Porque Belgrano es nombrado general en jefe de las tropas destinadas a la banda oriental y al Paraguay. Así es. Pero después la situación cambia, el peligro inminente se hace en Paraguay porque estaba habiendo negociaciones entre el virrey del Lío en Montevideo y el gobernador del Paraguay para reunir las fuerzas y avanzar sobre la banda oriental hacia Buenos Aires. O sea que el peligro inminente estaba en el Paraguay. Entonces cambia la orientación estratégica y dice, la primera expedición que vamos a mandar es una expedición auxiliadora al Paraguay. Y ahí lo destinan a Belgrano como coronel, va a ser su primer comando militar, va a ser su primer jefatura en jefe de un ejército que se forma durante la marcha, porque él sale de Buenos Aires con 60 hombres, y el gobierno de Buenos Aires había adelantado estafetas y emisarios para que le vayan poniendo a disposición las pocas milicias que tenían. Es decir, que les decía, desprotéjanse
porque esas milicias eran milicias provinciales que protegían contra los bandoleros y contra los aborígenes, es decir, el avance hacia los centros poblados, que con gran esfuerzo se estaban levantando, y Belgrano toma esa misión, por supuesto, como todas las misiones que ha tomado, con una gran decisión patriótica, y ahí va con gran esfuerzo a nacer lo que es el primer comando de Manuel Belgrano, que es la expedición auxiliadora a Paraguay, y ahí es el Ejército del Norte. Ese es el verdadero Ejército del Norte. Sí, el primero. El claro. primero. El otro ejército siempre es Ejército del Alto Perú, Sí, claro. o el Ejército del Perú. La historiografía posterior lo transformó en el Ejército del Norte, pero el Ejército del Norte original es el Ejército del Paraguay. Del Paraguay. Y ese Ejército del Paraguay tuvo una bandera. Esta es la bandera. La bandera está, como siempre, está orientada y está tomada la orientación de lo que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es el precursor, él toma esa iniciativa de la bandera. Francisco de Miranda es un personaje muy rico en la historia hispanoamericana, es considerado el primer criollo universal, es el primer patriota de Hispanoamérica, es el padre de todas las revoluciones. Es una figura muy, muy importante, es una figura muy culta. Hablaba 7 idiomas, traducía latín y griego, se codeó con todas las figuras de la época, con Washington, con Napoleón, con los zares en Rusia, en fin, es una figura importantísima, y él toma esta decisión de producir la revolución porque veía que el mundo ese que estaba cambiando, que era un mundo de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, un mundo de la ilustración, de todas estas cosas, también tenía que llegar a América. Y ahí es cuando se anima y toma ese proceso evolucionario y lo lleva a América. Y esta es la bandera que él toma, que esta es la bandera del Ejército del Norte de Belgrano. En realidad la bandera de Miranda es esta bandera, que tiene los 3 colores, el amarillo, el azul y el encarnado o el rojo. Esta es la bandera de Miranda. ¿Y dónde la toma esta bandera? La toma de las ideas de Johann Wolfgang von Goethe. Él tiene varias conversaciones, él está en un periodo muy importante en Europa que se codea con todas estas figuras importantísimas, y estaba en ese momento von Goethe elaborando lo que va a publicar después en 1810, que es la teoría de los colores. Entonces él dice, los colores más puros son los colores primarios, es decir, que no se pueden producir con mezcla de nada. Entonces, si una revolución quiere ser pura, tiene que tomar estos colores. Entonces él toma estos colores que están acá. Qué original. Es original, Sí. es muy, muy original. Es decir, son colores primarios, o también los colores, ¿cómo se llaman? Los colores primarios, o los colores originarios, como también se suelen llamar. Bueno, es que Goethe era un genio, es el autor también de la Metamorfosis, claro, ¿cierto? Claro. Y de tantas otras bueno, obras. De Fausto. Bueno, tiene muchas. Es también otra persona digna de ser estudiada. Por supuesto. Exactamente. Sí. Bueno, pero también tiene su fase romántica. Permítame no, claro, un poquito dice también, porque Miranda le va a comentar, entre todas las cartas que publica, porque lee un diario muy importante, escribe muchas cartas, se cartea con muchos personajes de su época, que son figuras hoy universales, y con un amigo que él hace en Rusia, que después va como misión embajador en Londres, que es el conde Romanovich. Y ahí él le comenta, cuando él le habla, él le cuenta la historia de esta bandera, le dice cómo fue, que él tomó los colores primarios de la conversación con von Goethe, es decir, que él habla de esto, y también dice, muchos me han dicho de que yo tomé esto de la emperatriz Catalina II. Catalina II de Rusia, o la Grande también, claro, ¿no? Que era la continuadora de Pedro el Grande, ¿no? Y él dice, y lo tomé porque la quise representar a ella. El amarillo es el color del pelo, claro. El azul es el color de sus ojos, y el encarnado rojo el color de sus labios. O sea que hay un toque romántico. Un toque romántico. Que también vale la pena nombrarlo, así que con lo cual como gran caballero también lo pintaba eso. O sea que también vale, eso también vale cuando habla de las banderas. Parte de la historia, ¿no es cierto? Que esos toques de color, ¿no es cierto? Y bueno, Catalina era una gran defensora de los jesuitas, y los jesuitas, bueno, por algo se fueron. 1767
tuvieron que irse. Molestaba a mucha gente. Claro, el extrañamiento y después la expulsión total y la extinción de la orden. Pero si no hubiera pasado de ese modo, por eso Dios escribe en renglones torcidos, ¿no? Sí, Así sí. se dice, no hubiera habido independencia, porque Sí. ellos habían jurado, obediencia absoluta al Papa y al Rey. Por lo tanto, no hubieran colaborado los jesuitas y con todo eso se hubiera estropeado mucho la cosa. Pero bueno, hubo jesuitas disidentes, por supuesto, pero seguí adelante, por favor. Bueno. Siga, general. Que, No, por favor. Es que me dio mucha curiosidad, porque también usted hizo una pequeña mención al significado de cada color, además de este muy interesante Sí. que acaba de darnos, ¿no? Sí, sí. Y que el amarillo era la realeza, Sí. bueno, algo así. Pero con respecto a Catalina, con respecto... No, con respecto a España. Ah, bueno, creo. no, Sí, sí. también después cada país interpretó, Sí, porque sí, lo sí. bueno de esta bandera Sí. es que fue además, él toma la bandera, además de ser la bandera de Belgrano de este ejército, Sí. después no se sabe qué pasó, porque la operación, este comando es muy breve, va de Ajá. septiembre de 1810, o sea, todavía estaban los ecos de la revolución hasta marzo de 1811, cuando Belgrano va a ser el segundo comando, que es el comando del ejército de la banda oriental. Es decir, que ahí desaparece esta bandera, como también desapareció la bandera de Rosario. Sí, sí. Sí, lamentablemente, ¿no? Entonces, esta es la bandera que toma. Pero esta bandera, cuando llega al Paraguay, lo rico de esta bandera es que el Paraguay toma esta misma bandera. Le cambia la disposición, es decir, acá tenemos Sí. las tres banderas. Esta es la bandera del Ejército del Norte, esta es la bandera de Miranda y acá tenemos la bandera del Paraguay. Del Paraguay. O sea que Es decir, que tomó los colores de la bandera. Durante 2 meses, la bandera de Belgrano, después de la revolución del 25 de mayo de 1811, el Paraguay tuvo durante 2 meses, el tiempo que duró el primer congreso, Ajá. tuvo Sí. esta misma bandera. Después cambiaron y se cambió el color amarillo por el color blanco y ahí mantiene los colores tal cual como son actualmente. Hoy en día. Es decir, que esa bandera es una bandera que ha sido una inspiración Sí, verdaderamente. ¿no? revolucionaria. Más allá de los colores y de las formas de las disposiciones, lo que estaba llevando es que marca el éxito de Belgrano. Está marcando el éxito, porque éxito. muchas veces dicen, no, la expedición al Paraguay. Fue la operación más dura que tuvo una fuerza militar Estoy de de acuerdo. la independencia, Sí, la sí. más dura. Y la más corta y la más dura. exitosa en Sí. cierto aspecto. Diplomáticamente fue exitosa, porque a él le costó muchísimo, Le ¿no? costó mucho. Obvio, le costó y a sus mucho. hombres y todo. también, porque tuvo que atravesar pantanos, ríos, en fin, un montón de actividades. Pero ha tenido un éxito en el tiempo, porque nosotros lo vemos, y claro, gracias a esa expedición, se puede decir, entre paréntesis, y disculpen los paraguayos también, y yegros y todos, pero el Paraguay se independizó. Se independizó, Porque sí. si no hubiera habido Mayo, Sí, no sí. hubiera habido Paraguay No. independiente. Y en la misma fecha, un año después, 25 de mayo de 1811, ahí se produce Sí. la independencia. Después viene todo el proceso del gobierno, bueno, y después viene la misión de Belgrano como diplomático, y después comienza un periodo triste porque es un desarrollo muy importante del Paraguay, pero también su aislacionismo, ¿no? Sí. Que después lo va a pagar caro. Sí, Lamentablemente ya lo va a sabemos, pagar caro por muchas circunstancias, no solamente de ellos, por muchas circunstancias lo va a pagar caro de hacia Sudamérica, fines del siglo. claro, los tres países Hacia estaban en fines un- del siglo lo va a sí, pagar. Pero bueno, claro. lo importante es que la figura de Belgrano y sus ideas revolucionarias llegaron al Paraguay. Sí. Y de alguna manera sus cartas que siguió escribiéndose con sus circunstanciales enemigos, con Yegros, tal cual como decía, con Cabañas, Con Cabañas, sí. que hablaban de revolución. Son realmente interesantes leerla del espíritu que tenían, de buscar una conciliación, una unión, y que tenemos que superar estas circunstancias. Bueno, así que realmente esta primera bandera es y gracias a Dios no se perdió, porque la municipalidad de Curuzú, el gobierno, o el pueblo y el gobierno de Curuzú, Cotillá, para ser exactos, lo declararon en el año 1988 la bandera oficial de Curuzú, Cotillá. Sí, Primer sí. pueblo patrio, creado inclusive por Belgrano. Es cierto. Es decir, que Belgrano eleva a la categoría de fundacional de villa, lo que podría ser, en realidad villa es un poquito más tarde,
este rancherío que estaba en ese lugar, ¿no es cierto? Sí. Es decir, lo eleva, que le da una importancia y marca sus límites, porque siempre era un problema de jurisdicción y de problemas políticos y problemas económicos entre las misiones, que eran más fuertes en ese momento, la tenencia de Entre Ríos y ese medio que estaba ahí, que es lo que hoy es la provincia de Corrientes. Claro. Entonces, siempre los problemas jurisdiccionales molestaban y evitaban de que tuviera un desarrollo más importante, ¿no? Eso es lo que es tan interesante en Belgrano, que con tan poco tiempo él tiene un conocimiento de la Mesopotamia y del Paraguay y todo, pero ha leído a los jesuitas. Sí, sí, no lo dice, porque Sí, en sí. aquel tiempo no era bueno, muy popular hablar bien de los jesuitas, Sí, sí. porque claro, habían sido extrañados y eran enemigos de España de algún modo, y también, bueno, entonces, pero él se ha nutrido de los jesuitas y también de Félix y Azara. No lo menciona, creo que no recuerdo ahora. Es un tema molesto. Los jesuitas para el Sí. gobierno era un tema molesto. Sí, claro. No sabían qué hacer. No sabían qué Claro. hacer con las misiones, no sabían qué hacer con esto. Sí, pero Entonces, él se va a Candelaria. Él, ¿no? claro, Ahí. que va. Y marca una diferencia fundamental con el reglamento de los 30 pueblos de las misiones. Sí, Cuando él claro. dice así, él los pone en su lugar en la historia, los pone en la historia. Muy importante. Al decirle, vengo en nombre del gobierno de Buenos Aires a devolverle su derecho de libertad y propiedad a los Sí, aborígenes sí, en sí, 1811. Sí. Es realmente una figura extraordinaria. Es decir, bueno, está haciendo una acción civilizadora, está incorporando al territorio de lo que sería después la República Argentina estos espacios geográficos que estaban administrados desde Buenos Aires con muy poco conocimiento. Sí. No olvidemos que Belgrano estuvo 16 años en el consulado. Acá hay un tema que también es importante rescatar. Y él tenía contacto con los diputados que eran representantes ante el consulado. Es cierto. El que él se carteaba con ellos y le decía, ¿qué tienen ustedes para ofrecer para poder exportar Claro. las riquezas del país hacia Europa, que está demandando todo lo que nosotros tenemos? Es una visión totalmente nueva, igual que hoy. El Paraguay era esencial. Esencial. Por eso él es enviado directamente lo mejor que teníamos, que según San Martín, Paraguay tuvo el primer astillero de América. Sí, es cierto. Sí, claro, Belgrano, cuando piensa en el consulado, dice, Paraguay tiene que ser el astillero. Ahí se construían barcos. Sí. Se construían barcos. Notable, claro. Y entonces ahí tiene la importancia de decir, no solamente tenemos que buscar los frutos, sino también tenemos que llevarlos, porque si no tenemos que esperar que venga el barco desde Europa o desde América Central. Y él dice, tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Tenemos la madera en el Paraguay, tenemos la brea en Salta, tenemos, ¿cómo se llama? En Salta y en Jujuy tenemos el hierro para producir los clavos, es decir, las velas para producir con el cáñamo, es decir, teníamos todo acá para hacerlo. Y Por esa eso, es la visión que tenía de no solamente de producir acá, sino también de sacar, llevar la riqueza con nuestros propios medios. ¿No? Por eso él se desespera por hacer la escuela de náutica, la escuela de arquitectura, la escuela de, todas. Todas, hasta la escuela de niña, que en ese momento era prohibido la educación para ella, ¿no? Muy limitada. Pero fundamental, y lo hemos visto a través de los años, porque después de 200 años se comprende, digamos, como una cosmovisión belgraniana, la importancia y el peso que tiene eso. Y después la segunda bandera... Bueno, esta es la primera bandera. Porque la segunda bandera es la bandera nacional. Esta es una bandera militar. La bandera anterior es una bandera militar, hay que entenderla muy bien. Es una bandera militar, la bandera de un ejército que se llamó en su momento el Ejército del Norte. La bandera que sigue es la bandera nacional, que él la llama así, bandera nacional. Él la llama ya con ese concepto. Es decir, que está pensando, cuando Buenos Aires estaba todavía diciendo qué hacemos con Fernando VII, le sacamos el sello de nuestro amadísimo Fernando, él ya estaba pensando en una idea de nación. Estaba llevando a un paso más allá, ¿no es cierto? A un territorio donde no éramos nación, donde teníamos un fuerte regimiento regional por las provincias, pero no teníamos un concepto todavía, a lo sumo era virreinal, ¿no es cierto? Por eso que todavía nos basábamos en los conceptos de los juramentos, con las presencias reales, etcétera, ¿no? La bandera que sigue a continuación, esta es la bandera oficial de la nación nuestra, hoy. Esta es la bandera. Pero bueno, no es la bandera creada por Belgrano. La bandera creada por Belgrano es esta bandera que está acá, que es una bandera blanca y celeste. Y Belgrano la toma de la escarapela nacional.
Esta es la bandera creada por Belgrano. Es decir, que nosotros lo recordamos a Belgrano por la creación de la bandera y no es la crea. O sea, Belgrano no le pone ni forma ni color a la bandera. Belgrano toma una decisión que es el gobierno de Buenos Aires, que le dice la escarapela, que es una proposición suya, él dice, necesito una escarapela porque no nos reconocemos con los enemigos. Bueno, sí, acá tenemos un fotograma de la película Belgrano. Esta es de la película Belgrano, ¿cierto? Que es un largometraje del género biopic del año 2010, una hermosa película. Y acá tenemos la escena de la creación de la bandera y el juramento, no de la bandera, sino el juramento por el cual te dice juremos defender a los enemigos interiores y exteriores. No es juramento no de la es el bandera. Juramento, no es el Bueno, y la juramento. tropa que forma es el regimiento de Patricio, que en ese momento era el regimiento número 5 porque había perdido su nombre y el número como consecuencia del motín de las trenzas. Lo va a recuperar tiempo después. También por pedido de Belgrano. Claro. Así que esta es la escarapela. La escarapela. Este es el primer modelo de escarapela. Esta es la escarapela y acá está el diseño de lo que toma Belgrano para hacer su. Y hay una teoría también. Sí, para comparar, esta es la bandera, la escarapela, y esta es lo que era la escarapela roja igualda, que era la española. Hasta ese momento todas las tropas usaban esto. Esto es un símbolo militar. Para reconocerse las tropas en el combate cuerpo a cuerpo se reconocían con esto. Entonces Belgrano cuando llega a Rosario dice tenemos el mismo símbolo. Lo habían avisado, cuidado que se prepara una fuerte expedición para avanzar sobre eso, para tomar las costas. Entonces Belgrano ahí es cuando le pide al superior gobierno, que era el triunvirato, necesito un símbolo. Y el triunvirato crea la escarapela. Y ahí le dice, tómense como los colores blanco y celeste. Y Belgrano, para crear la bandera, toma esos colores, el color de la escarapela, que es el color blanco y celeste. O sea, para remarcar, este es el color de la primera escarapela. Ahora, hay una teoría, que es la teoría del doctor Miguel Carrillo Báscari y de Juan Gregorí, que son dos eminentes vexilólogos. Tenemos la suerte de tenerlo al doctor Carrillo Báscari en el instituto. Qué bien. Es una eminencia, creo que debe ser de las personas que más saben de vexilología y de las banderas. Es fuente de consulta. Vexilología, con B corta, es un término poco conocido. Hay que mirarlo siempre en el diccionario porque uno no lo escucha todos los días y bueno, se va perdiendo. Bueno, perdón. Bueno, es el estudio de las banderas, ¿no? Lo que tiene, ese significa la palabra la vexilología. Y él toma este modelo, esto es una teoría que él toma, es decir, cómo la bandera al estar cosida, la escarapela al estar cosida, al descoserla, toma la forma en la cual se cose estirada. Entonces, este es el color, vendría a ser el color, y la forma desde la escarapela. Es decir, por eso que Belgrano toma los colores, dice, los colores de la escarapela, basándome en los colores que el gobierno superior me mandó, creé esta bandera que está acá, porque era necesario. No teniendo bandera y necesitando la palabra exacta de Belgrano. La creé blanca y celeste conforme a los colores de la bandera nacional. Y esta es entonces la teoría por la cual la escarapela nacional se transforma en bandera nacional. Así que ese es el nombre que le da Belgrano. Ahí está muy interesante, es tal cual y bueno, se ha repetido cientos de miles de veces. Con esto, vuelvo a repetir, con esto hay muchas opiniones. Esta no es la verdad santa, porque no la sabemos, porque Belgrano, como hablábamos antes, Eduardo, no dejó escrito. Belgrano fue muy prolijo y muy detallada en todas sus cuestiones legales, pero sin embargo acá raramente no hay explicación. No hay explicación. Él no dice la bandera es esta, la bandera esta forma, con este color, ¿por qué lo dice? Quedó abierto a la los especulación de la historia. Me hace recordar a los viajes que hacía María Susana Sancinanea, que era una estudiosa de la historia de San Martín y de Belgrano. Entonces estaba en una asociación que estaba muy interesado en la bandera, en San Lorenzo y en San Martín. Entonces, en San Martín, en San Lorenzo, ya le dan la urna con los restos del compositor ¿cómo se llamaba? Ahora se me hizo un vacío. Bueno, pero del compositor que hizo las marchas de San Lorenzo. Silva. Cayetano Silva. Como era negro,
Bueno, en aquel tiempo era imposible que fuera depositado en un cementerio. Bueno, al fin ella llevó la urna y lo depositó en San Lorenzo. Bueno, pero era una apasionada de la bandera, entonces estaba investigando a María Catalina Echavarría de Vidal, que aparentemente es lo que parece ser, según Ángel Sena, que es de hace 30 años atrás, un historiador bastante antiguo para nosotros, ya que, bueno, no encuentra el nexo histórico porque no hay un documento irrebatible entre María Echavarría de Vidal y la hechura de la bandera. Pero el hecho es que doña María Echavarría era hija de un vecino de Buenos Aires, que eran 5 hijos, caen en desgracia. Eso todo lo dijo ella en una conferencia y tenía algún viso obviamente. Y entonces uno fue enviado a Rosario, otro fue enviado hacia distintos puntos para que las familias pudieran prosperar. Pasó con los hijos de Belgrano. Claro, exactamente. No había otra forma. Sí. ¿no? Y entonces ella fue a San Lorenzo, fue adoptada, y en esa casa que vendía telas, Belgrano lo sabía, no lo dice, no está escrito en ninguna parte, pero se puede deducir. Cuando la familia Echevarría era comerciante en Rosario, claro, así que tenían una tienda de ramos generales y eran probablemente de ahí haya salido. Claro, eran de la misma edad, y bueno, seguramente ella le dijo, pero ¿por qué no viene por acá? Entonces, claro. En 3 días decidieron. Claro, los colores ya los tenía Belgrano pensados. El hermano dice, bueno, Manuel Belgrano, no, el hermano Dominico dice, los tomó del manto de la Virgen, ¿no? Bueno, otros dicen, no, es la orden de Carlos III. En realidad, el celeste es el celeste imperial, el celeste real, el celeste religioso. Bueno, son los 5 orígenes. Todo, porque la orden de Carlos III está dado en nombre de la Virgen. Claro. Es decir, está absolutamente. El color viene del color real. Hoy lo vemos a los reyes. Lo vemos a los dos cuando el uniforme de gala. Y tienen el mismo color blanco y celeste. Las dos, el rey y la reina tienen. Así que los vemos en la ceremonia. Así que ahí viene el color. Ahora, la orden anterior es la orden de Carlos, que está dado o que está ofrecido en nombre de la Virgen. Así es. O sea que todos los colores se fusionan en esta comida. Y con respecto a Catalina Echavarría de Vidal, Vidal, el hermano mayor, dice que acompañó a Belgrano en la expedición, pero cuando fue después de la expedición, como diplomático. Y los dos firman el acuerdo de Tratado de Paz y Amistad Permanente con el Paraguay. O sea que eran familias que se conocían. Él era abogado, eran gente, y eran de la misma, una edad parecida. Eran todos eran conocidos, y además el lugar de estudio era el mismo. O sea que todos en el Colegio San Carlos, o si no, en Chuquisaca, en La Paz. Habían estudiado todos en el mismo lugar, salvo Belgrano, pero eran y frecuentaban. En esa época tenía 35.000 habitantes, y las calles eran muy pocas y se conocían todos. Se conocían todos. Claro, es como vemos hoy en día que las familias de origen patricio son todas parientes, claro, todas se han casado entre además se buscaban eso, precisamente para preservar sus patrimonios, ¿no es cierto? Y para las proles que tenían, ese que era natural que hiciera así. Era normal. No tenemos el derecho por qué de criticarlo. No, porque eso pasaba en toda Latinoamérica. Lógico. Y eran pocos, y pasaba en Europa también. Ahora, hay otra bandera. Sí, bueno, con respecto para terminar esta parte de la bandera, no sé si estamos con el tiempo, hay otro antecedente que es también muy conocido y que es digno de nombrar, que es el cuadro de Belgrano, que Belgrano se lo hace pintar en el año 1815 cuando va a su misión diplomática a Europa. En realidad él se queda en Londres. Y lo pinta un pintor francés que está radicado en Inglaterra, en Londres, que se llama François Carbonnier. Este cuadro es de Belgrano, se exhibe hoy en el Museo Dámaso Alce en Olavarría. No tiene firma, no tiene fecha y no tiene identificación ni de la figura que está acá ni del pintor. O sea que es un cuadro anónimo. Pero está identificado quién es por un cuadro que voy a mostrar a continuación, que es de la hermana de Belgrano, o sea, cuando ya anciana, que es esta señora que está acá,
que se llama Juana. Sí. Juana, sí. Esta Juana, señora Belgrano, Juana, sí. este es un cuadro pintado que se hace pintar ella, y acá se ve atrás el cuadro, el de Belgrano del de hermano, Carbonier. qué Es el maravilla. cuadro de Belgrano Sí. que lo recibe como herencia. Sí, Este claro. mismo cuadro El mismo, es sí, este que está acá. Ahora, en este cuadro que está acá está Belgrano pintado, está sentado elegantemente, Sí. y acá en el ángulo izquierdo se ve la representación, detrás de un cortinado se ve la representación de una batalla. Esta es una batalla que él la hace pintar, porque él representa su figura diplomática, Claro. pero está hablando de lo que es la revolución, está contándole al pintor que él es un protagonista de esta revolución. Y si ampliamos esta figura, lo que encontramos ahí es la escena de una batalla. Esto es increíble lo que Es va la a escena de decir. una batalla. Esto está tomado también, lo descubrieron, y ahí que se ven claramente dos banderas. La escena total tiene 4 banderas, pero se ven 2 banderas que son blanca y celeste. Corresponden al tamaño de las banderas de lo que usaban las tropas de infantería y caballería por el tamaño. Son estas banderas que están acá. Así que esto y el cuadro de Juana, que fue a quien el hermano le encarga la custodia de la hija, Manuela Mónica, que es la Ajá. responsable de cuidarla y de llevarla a la adulta, Sí. y siendo una persona útil a la sociedad, que es lo que le encarga Belgrano, es lo que permite determinar que este cuadro es de Carbonier y que el que está en esa figura es Manuel Belgrano. Sí. Con lo cual también es un documento más que nos acerca a la forma Sí. y a los colores de la bandera, ¿no es cierto? Eso es lo que hablábamos antes, incluso fuera de cámara, ¿no es cierto? La cantidad de pautas históricas y de pruebas que no son necesariamente escritas en documentos, pero son pruebas. Son Una pruebas. una pintura, la pintura es una no ciencia, es una disciplina aledaña, aneja a la historia y aporta, ¿no? Y bueno, ahí están las pruebas. Y también, bueno, lo espiritual y lo conversado, que muchas veces ha llegado por tradición popular, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, lo que hacían en Candelaria, que rezaban el rosario, los cánticos, el cántico patriótico, cuando van al Rosario, ¿no? De Buenos Aires a Rosario en 1810, ¿no? Antes de Paraguay. Y bueno, todo eso hace a la historia, pero tiene la bandera nacional, por eso nosotros la juramos cuando teníamos 10 o 12 años, ¿no es cierto? Yo recuerdo. La promesa Sí, para sí, los jóvenes sí, y después para la jura. Pero bueno, antes se juraba toda la sociedad con el servicio militar. Sí. Eso ahora juran solamente los soldados del servicio militar, Claro, voluntario. voluntario. Pero tiene una mística que es muy, muy profunda, muy, muy interesante. No es un simple lienzo, no, es algo sagrado, ¿no es cierto? Que simboliza lo que decía el general Marturet, simboliza, es un símbolo, y un símbolo es un verbo, es fáctico, algo que hace actuar, ¿no? Es una voluntad. Y otras cosas muy, muy interesantes que dijo usted y que, bueno, yo estaba muy atento a eso, ¿no? Sobre el símbolo, el significado que tiene, algo que identifica una nación como una comunidad independiente, congruente consigo misma y que crece, que tiene aptitud para ser libre. ¿No? Creo que la definición que más me gusta es una unidad de destino en lo material y en lo espiritual. Bien. Lo material porque tenemos un territorio, tenemos una lengua, tenemos una moneda, tenemos un montón de cosas. Y en lo espiritual porque nos une ese sentimiento. Sí. No es que no es religioso, no es un tema confesional. No. Pero sí es un espiritual, que está basado en nuestros valores. En nuestros valores. ¿Y de dónde vienen estos valores? Sí, de acá? Sí. Estos hombres que nos dieron Sí, esto, sí. que entregaron su vida para esto, Sí, que realmente dieron su salud, su vida, sus bienes, porque los congresales en Tucumán, que tuvieron que ir hasta allá para declarar la independencia, toda esta gente que trabajó por el bien de la patria, bueno, esos son los valores, esa es nuestra espiritualidad. Sí. En eso nos debemos de nutrir. Sí, es como decíamos la otra vez, que la independencia argentina ha costado más soldados que la independencia de muchos otros importantes países, ¿no es cierto? Creo que tenemos como 12.000 víctimas de las guerras de independencia. Sí, bueno,
y otros... por ejemplo, en el Alto Perú duró 15 años, hasta 1825. Es decir, nosotros ya estábamos emprendiendo la campaña contra el Brasil, contra el Imperio de Brasil, todavía se seguía peleando en el Alto Perú. Las guerrillas altoperuanas, claro, las guerras, las republiquetas, claro. No es una palabra peyorativa, es un orgullo realmente reconocer a esos gauchos, ¿no? Los 24 capitanejos, ¿no es cierto? Sí, bueno, tampoco es peyorativo. Los historiadores dicen que eran más o menos 196 comandantes gauchos altoperuanos que en todo el proceso de la guerra de independencia. Y sobrevivieron 3. 3 llegaron a ¿cómo se llama? Bueno, ahí tenemos Juan Azurduy y todo eso, Guarne, todo eso, ¿no? Que son figuras de ambos países. De ambos países. Eso que es lo que nos une, tenemos una sangre en común, ¿no? Sí, con Bolivia hay una sangre en común bueno, según el gobierno que nos toque, a unos y otros nos reconocemos un poquito más o un poquito menos, pero sabemos que es el noroeste argentino y el sur de Perú y el sur de Bolivia, es un combo, perdone por el término, pero era humano. La visión que tenía, ¿no es cierto? Claro. Miranda decía la patria hispanoamericana, la patria grande hispanoamericana, desde el Mississippi hacia la Tierra del Fuego, lo escribe él. Esa es la visión, eso se le da a Bolívar, increíble. Eso llega a Belgrano, o sea que evidentemente tenía una conexión entre todos ellos. Y San Martín estaba con el plan continental no es un plan que está aislado, es un plan que está totalmente consensuado, estudiado, planificado, hablado entre los próceres. Por supuesto. Y después la muerte prematura de algunos, la muerte prematura los va cortando, pero bueno, es una... Claro, es cierto, cada personalidad ha vivido 50, 70, no más años, y no pudieron hacer más porque no pudieron realmente, no les dio ni el tiempo ni las fortunas personales. Eso es algo increíble, ¿no es cierto? Porque acá en Buenos Aires había ciertas cositas que no estaban demasiado claras. No puedo irme más en tema porque ya es más de historiadores, si Alvear o si esto, bueno, quién hizo tal revolución o tal otra y por qué unos mataron a otros. Bueno, son cosas que pasan en la historia y que duran poco. Pero, ¿qué más sobre aquella bandera? Bueno, y ahí vamos a mostrar... Sí, no, está bien por los tiempos. Tenemos una tercera bandera que probablemente haya más, porque todavía falta clasificar muchos archivos existentes en el Estado Provincial de Bolivia y además en Jujuy, en Salta y en Santiago del Estero, porque con los éxodos, por ejemplo, toda esa documentación se venía con el Cabildo para que no quedara en manos del enemigo. Y después quedaba y después venían los reclamos, todavía se siguen reclamando documentación. Se sigue reclamando. Hay una tercera bandera, que es la bandera que Belgrano la declara la bandera nacional de nuestra libertad civil. Hoy es la bandera nacional de la libertad civil, que es esta. Declarada en 1900. En el 2015, declarado símbolo patrio histórico. Así que los argentinos tenemos dos banderas. La bandera oficial de la nación, que es esta que está acá, y tenemos la bandera de la libertad civil, esta bandera. Estas dos banderas son obligatorias de usarlas reunidas. Después les voy a explicar cómo es el proceso del protocolo. Pero esta es la bandera. Belgrano toma también la idea de cuando crea esta bandera del escudo de armas de la Asamblea del año 13. ¿A quién se lo da? Al pueblo de Jujuy. Se lo da al pueblo de Jujuy en reconocimiento al éxodo jujeño y por el apoyo y la contribución patriótica por las batallas de Tucumán y de Salta. En el tercer aniversario, cuando después de 7 meses, después de la batalla de Salta, en marzo, el pueblo jujeño desde Tucumán emprende el regreso otra vez a su amada ciudad. Y en ese lugar, cuando llegan, en mayo, en el tercer aniversario de la Revolución de Mayo, Belgrano les entrega esta preciosura, que es la bandera nacional de nuestra libertad civil. Le llama así, ahora se llama Bandera Nacional de la Libertad Civil. Que es un paño blanco, de tafetán blanco, y tiene pintado el escudo, o sea, las armas, o el sello de la Asamblea del año 13. Es decir, que él toma, así como tomó para la bandera de Rosario la escarapela que le dio el gobierno, él toma del gobierno el sello o el escudo de armas. Y le da un significado revolucionario muy riquísimo, es decir, cambia algunos objetos. Por ejemplo, el gorro frigio, o el gorro, él lo reemplaza por el gorro de mangas. El gorro de mangas es un gorro muy común usada en la gente del altiplano. Es muy económico porque se lo tejían las esposas y era largo, de tal manera que cuando el viento venía del oeste se lo ponían para este lado y cuando venía a otro lado cambiase un gorro de manga.
que terminaba en una larga manga. Él le agrega este símbolo que es una borla de oro, que está marcado acá, no sé si se ve, que se llama Mascaipaya o Mascaipaya, que era una borla que usaba el Inca, que era el soberano, y que significaba tierra, propiedad y tiempo. Es decir, que era el señorío sobre todo su imperio. Es decir, le está entregando al pueblo, le está entregando con esta bandera, le está entregando al pueblo ¿cómo se llama? La responsabilidad de conducir su destino. Esa es muy, por eso hablábamos del símbolo, ¿no? El significado, que es muy importante porque le está dando los poderes. Claro. ¿no? Y cuando él llega a Jujuy con el pueblo, lo primero que hace es restaurar el cabildo, es decir, el Estado son ustedes. Él dice, el Estado, el que tiene que mandar es el cabildo, es el responsable de la autoridad. Él no toma el poder para sí. Él que tiene la autoridad de nombrar, entonces él reúne a los ciudadanos más importantes y le dice, formen el cabildo. Lo primero que dice es formen el cabildo. Vuelvan a formar el cabildo otra vez, intitúyanse como institución política para conducir los destinos. Y en homenaje a ello le entrega esta bandera, que es la bandera de libertad civil, que del año 2015 es símbolo patrio histórico. Esta bandera la tienen que tener todas las instituciones. Tienen que tener todas las instituciones. Todavía no pasa, pero bueno. Pero ya vendrá el momento. Tiene que tener. Se usa con la bandera oficial de la nación. No se puede usar sola. Esta bandera tiene que estar acompañada de la bandera nacional. Es decir, que esto viene así. Viene la bandera nacional y a continuación la bandera de la libertad civil. Y a continuación todo el resto de las banderas. Es decir, que tiene prelación sobre las banderas provinciales, sobre las banderas nacionales de otros países. Es decir, que viene la bandera oficial de la nación de la República Argentina, la bandera de la libertad civil y a continuación el resto de la bandera de los otros países. Ese es el uso que tiene que tener. Inclusive las escuelas tienen la oportunidad de nombrar a un nuevo abanderado, con 2 escoltas. Qué bien. Así que es una oportunidad que tienen para distinguir entre sus alumnos aquellos que realmente se lo merezcan. Así que es una oportunidad más además para que lucir la bandera. Está muy bien fundado en cuanto a lo que significa históricamente, lo que costó, porque está el éxodo jujeño, que es el segundo éxodo más importante del siglo XIX, bueno, quizás de muchos siglos en la historia, porque está así el ruso, ¿no? Bueno, el de Napoleón y todo, porque fue un fracaso. Bueno, pero el nuestro no. El nuestro no. Y es con independencia de lo que pasó en tiempos napoleónicos. Es una cosa muy interesante. Y esto que se confunde con el gorro frigio. No es el gorro frigio, como bien ha explicado general. Es, ¿cómo le llama? El gorro de mangas. Se llama gorro de mangas. Ese es el nombre que tiene. Es un gorro de lana grande. Claro, sí lo he conocido. Que se usa como para protegerse del viento, ¿no? En el altiplano el viento es horrible. Entonces, y la lanza es una pica. La pica es una lanza corta de infantería, que esto viene de las legiones españolas, de los tercios españoles. Y que la pica se usa como elemento de batalla y como elemento de labranza, porque es el que usa el guía y el Inca, para marcar, para guiarle los bueyes. Eso va picando en el cuello del buey, entonces con eso le marca la dirección donde tiene que guiar y la velocidad. Cuando más lo va hincando, lo va molestando la oreja, entonces camina más rápido el buey y tocándole al de la derecha, que es el guía, le va indicando el camino para dónde tiene que ir. Es una cosa de lo más interesante, que si uno no lo escucha de un general de la nación, no. Estos son los historiadores. Lo único que hacemos nosotros es divulgarlo. Pero yo no lo sabía. La única función que tenemos es divulgar. Los historiadores y los investigadores son los que se merecen todo el crédito. Claro, todo el crédito. El trabajo de ellos son extraordinarios. Lo único que hacemos nosotros es que nos gusta esto, nos apasiona y lo divulgamos. Sí, claro, verdaderamente. Así la otra, la otra es bueno, y el otro tema para cerrar esta charla tan amena que estamos teniendo es la historia de las banderas de Macha, que también se ha escrito mucho, ha corrido mucha tinta. Después de la batalla de Vilcapugio y de Ayohuma, fundamentalmente después de la Ayohuma, que fue la segunda derrota de Belgrano consecutiva, producto de un montón de circunstancias, no por la incapacidad de Belgrano por conducirla, sino por muchas circunstancias que sucedieron, algunas aleatorias, y otras son circunstanciales. Hay una historia que dice que después de la batalla de Ayohuma, el 14 de noviembre de 1813, Belgrano le entrega al coronel Zelaya 2 banderas para que las guarde. Yo tengo mi opinión con respecto de eso. Belgrano era un creador de banderas,
y él toma en Vilcapugio y Ayohuma la bandera para reunir, y en su lugar se reúne la tropa para defender, y el enemigo no se atreve a atacar y dar el golpe final. O sea que esa es la decisión de Belgrano que tiene. Esta es mi bandera, yo estoy acá, reúnanse conmigo y vamos a defender esta posición. Esta es la idea de Belgrano. Así lo escribe Mitre. Y el enemigo no se anima, con lo cual le da tiempo a él para replegarse. Es decir, que Belgrano no es de estar regalando banderas y escondiéndolas. La cosa es que en el año 1783, 70 años después de la batalla, 70 años después de la batalla. 1873. Ah, 73. 1873, 70 años después de la batalla, 1813, 1873, un sacerdote que se llama Martín Castro, encuentra en la capilla de Titiri. Capilla de Titiri era una capilla que está en el curato de Macha, en el departamento de Potosí, a 14, son 10 leguas, son más o menos 14, 15 kilómetros de la batalla. Detrás de un gran cuadro de Santa Teresa, dos arrollados de tela alrededor del cuadro grande. Los cuadros se usaban grandes porque, como era un pueblo inculto, para la fe se transmitía a través de imágenes. Entonces, de esa manera se podía ilustrar la vida de los santos y la vida religiosa. Encuentran dos paños. Lo deshace y ahí encuentran dos banderas de gran tamaño, son de 2,30 metros por 1,50 metros aproximadamente, que son llamadas las banderas de Vilcapugio y de Ayohuma, se llaman así. La cosa es que no se sabe qué pasó, pero un año después él la vuelve a colocar otra vez, no da ninguna referencia, no deja escrito nada, ni siquiera en los libros parroquiales. Y un año después, el padre Primo Arrieta, que lo sucede a él, que se hace cargo de esta capilla. Esto es hoy la capilla de Titiri, abandonada, en el curato de Macha. Es una capilla muy sencilla, de una sola nave, más o menos para unas 50 personas. Esta es el interior, no sé si se ve, pero bueno, esto está todo en internet. Encuentra en este lugar las dos banderas. Cuando la despliegan, son dos banderas ensangrentadas, así que no sabe qué hacer, lo llama a las autoridades locales y las autoridades locales se las quieren sacar. Entonces él lo que avisa es llamar a su congregación y, como consecuencia de eso, se firma un acta entre el cónsul argentino, la Iglesia Católica de Bolivia y las autoridades de Potosí, en nombre del gobierno de Potosí, y se declaran que son dos reliquias históricas, probablemente de la época de la Guerra de Independencia. Y ahí comienza todo un proceso de reclamarlo. Hay dos banderas, estas son las dos banderas, son las de arriba. Esta es la bandera de Ayohuma, que es muy similar a la bandera que tenemos hoy, en el estado en que estaba totalmente destruida. Y esta es la bandera de Macha. Y acá abajo tenemos después del proceso de restauración. En el año 1896, el Estado Plurinacional de Bolivia, o en ese momento era la República de Bolivia, le entrega a la República Argentina la bandera de Ayohuma, desde que le entrega la bandera de Ayohuma, y ellos se quedan con la bandera de Macha, con la original. Se quedan con la bandera de Macha, que hoy está en la Casa de la Libertad en Sucre, que es el lugar ideal para hacerlo porque es un monumento histórico, el primer monumento histórico donde se firmó la independencia de Bolivia en 1825 y además donde se firmó la primera constitución. O sea que es el lugar ideal para hacerlo. Nuestro país reclamó las dos banderas, nuestro país reclamó. ¿Por qué las reclamó? Porque dijeron que primero no fue un trofeo de guerra, que eran los colores que en ese momento correspondían a las Provincias Unidas y que no había sido un regalo. Y Bolivia dice, nosotros le devolvemos esto, pero nos quedamos con esta bandera porque también nosotros bajo estos colores combatimos. Sí. Bueno, ahí queda. Es la figura histórica. A mí me gusta así. Sí, claro. A mí me gusta de esta manera. A mí me gusta de esta manera. Ahora, pacífica. No son ni la bandera de Rosario, en mi opinión. No, ni la bandera de Rosario, ni la bandera de Batalla. Son dos banderas muy grandes. Esas banderas normalmente correspondían a una posición fija, este tamaño de bandera. No se podían llevar a la batalla porque eran muy grandes. Muy grandes. Corresponde a una posición fija. ¿Qué es eso? Una zona de reunión, una base de operaciones, una posición de artillería. Así que probablemente sean de esa época, pero no son, en mi opinión,
las banderas de Belgrano. Sí. Esta bandera fue restaurada por la Cátedra de Restauración de la Universidad del Museo Social Argentino, muy bien. Llevó 7 años de restauración esta bandera, 7 años. Mucho. Sí, y terminó para el Bicentenario. En el 2010 esta bandera se exhibe. En el Cabildo. No, esta bandera se exhibe en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Está protegido contra traqueidad y traqueteo, todo está perfectamente estanco, está puesto con un clima especial, con luz especial, con una inclinación de 45 grados, como dice la norma IRA, o sea que tiene un desgaste casi mínimo, nulo, exactamente. Bien. En el año 2016 esta bandera también fue restaurada por la República Argentina y entregada a Bolivia. O sea que acá está la bandera. Perdón. La bandera, y acá está en la Casa de la Libertad como se exige hoy, como está exhibida hoy. Sí. Con todos sus honores. Sí, claro. Y esta es la bandera de Ayohuma, como está exhibida hoy, está fuera en el estado que se encontró, y así es como está ahora. Como está ahora, que está restaurada. Y que está restaurada esto que se exhibe en el Museo Histórico Nacional, que todo argentino tenemos que pasar alguna vez. Hemos ido. Y mirar y realmente asombrarnos, ¿no? Porque es una bandera, una reliquia histórica que debe ser tomada de esa manera y que es de esa época. Y que la ha tocado. Y son de seda, ¿no? O no se sabe. Sí, es un tafetán, es una bandera gruesa, sí. Claro, porque los años también lo hacen tan frágil, yo ¿no? No estoy especialista en tela. La doctora Norma Ledesma, a lo mejor, ella tendría que explicar un poquito mejor, porque ella es especialista en tejidos, así que qué maravilla. Tendría que ser, pero bueno, lo importante es que esto ha sido resguardada, está preservada, la tenemos hoy. Sí, yo recuerdo como dato de color que una de estas dos banderas, si usted me va a corregir, estaba dentro de un forro rojo o de color. Cuando lo deshicieron o lo desarmaron, ¿no? Veía que había manchas rojas, pensaba que sería sangre. Claro. No, es el mismo modo de la del género, ¿no es cierto? Sí, y entonces pensaron que era el blanco era rojo y bueno, hubo una suerte de hasta que después se sacó a la luz, se limpió y vio que estos son los colores originales, ¿no? Esta bandera es hoy la bandera oficial de la provincia de Tucumán. Ah, sí, la tomaron como... Sí, la tomaron como bandera oficial de la provincia de Tucumán. Y en el año 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia, en reconocimiento por todas las acciones, le entregó al gobierno nacional y a los argentinos esta bandera que se exhibe hoy en Rosario, en el Monumento Nacional a la Bandera. Así que tenemos la bandera de Ayohuma y una copia exacta con la misma tela y todo está en Rosario. Así que de alguna manera la bandera volvió a casa. Volvió a casa, de una manera de compartirlas. Pero lo importante de esto es que mismo Bolivia pone en sus fundamentos de que en esa época compartimos bajo los mismos colores. Los mismos sentimientos, simbolismos y las mismas prospectivas para ser una nación o naciones. Bueno, no pudo ser lo de San Martín o lo de Miranda porque el territorio era enorme, pero se concretaron las naciones, nuestras naciones, que son tan importantes para el mundo, ¿no? Porque usted como general lo sabe perfectamente, la geopolítica, ¿no? Lo necesario que es para el mundo, bueno, que haya un país como la Rusia, una cosa, no se puede dividir eso, ¿no es cierto? Bueno, y acá en Sudamérica no podemos ser más ni menos, tenemos que ser estos que somos, ¿no? Y defendernos mutuamente, Además, no se concibe. Nuestras raíces del árbol común de la América Grande es la misma, ¿no? Sí, es increíble. Las ramas después salieron para diferentes lados, pero el árbol de la Hispanoamérica es la misma. Y hemos tenido conflictos y tanta historia, pero lo que si uno lo analiza, el historiador o el pensador, ¿cómo es posible? Esto parece prepensado. En biología, yo soy biólogo, tenemos una teoría para la evolución, es una preevolución, plantilla evolutiva, ¿no? Y ahí se quedan muchos biólogos, no, pasemos la página porque esto se complica. Bueno, tengo que hacer un agradecimiento enorme a usted, General Marturet, por habernos dado esta clase magistral que, nos quedamos cortos con el tiempo, porque hay tanto material que a usted le hubiera gustado comentar, ¿no? Y yo a veces me siento
bueno, culpable de robarle ese tiempo porque tiro al alguna contrario. cosa. Bueno, pero son todos datos interesantísimos. Y bueno, tenemos que irnos hasta la próxima semana, pero yo quisiera invitarlo, así dejo un testimonio de que lo hice, ¿no? Para no la próxima, sino la otra semana, es decir, no sé si podrá, ¿no? Por supuesto, o lo grabaremos y lo pasaremos en el día que corresponda, para el día de la batalla de Tucumán, ¿no es cierto?, que sí es tan importante para nosotros, para los belgranianos y para el país. La más gaucha de las batallas, y claro, en territorio nacional. Sí, sin batalla de Tucumán, probablemente, decía Mitre, no hubiera habido independencia, ¿no es cierto? Porque se hubieran vuelto los realistas, según dice Mitre, ¿no? Pero muchos coinciden con él y, claro, hubieran vuelto a Córdoba y de ahí a yo creo que la revolución era inevitable. Lo que sí, hubiera demorado más. Hubiera demorado más y más víctimas y qué sé yo. Exactamente. Por eso le dicen un milagro de la Virgen, 24 de septiembre, día de... También interviene la Virgen. La fe. Hay toda una cosa para comentar también interesantísima, ¿no? que hace que la historia sea nuestra tan rica, ¿no? Y una invitación para que la lean, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces muchas gracias al general Carlos Marturet y al Instituto Nacional Belgraniano, porque usted pertenece, y a la institución de la historia, de la Academia Nacional. Así que nos vemos mañana. Gracias. Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias y gracias también al equipo técnico que está en Janet, gracias. disfrutar de este momento.